Bienvenido a nuestro canal. Esperamos que disfrutes la historia. El plato de sopa hirviendo me cayó directo en el escote. Sentí cómo el líquido ardiente se deslizaba por mi piel, quemándome, marcándome. Mi blusa blanca de seda, esa que había comprado especialmente para la luna de miel, se pegaba a mi cuerpo mientras el caldo de pollo con vegetales me empapaba el pecho, el cuello, escurriéndose hasta el sostén. El dolor era tan intenso que por un segundo no pude ni respirar. Solo sentir cómo me quemaba, sentir cómo mi piel protestaba contra el calor. Pero más que el dolor físico, lo que me paralizó fue darme cuenta de algo. No fue un accidente. Hola, soy Daniela Morales. ¿Desde dónde me escuchan en este momento? Me encantaría saberlo, porque necesito que sepan que no están solos si alguna vez han vivido algo así. Necesito que entiendan que lo que les voy a contar es real, tan real que todavía me duele cuando lo recuerdo. Pero es importante compartirlo, porque el silencio solo protege a quien nos lastima. Vi perfectamente cómo doña Miriam Andrade de la Vega, mi suegra de exactamente 72 horas, levantó ese plato hondo con ambas manos. Vi cómo sus dedos, llenos de anillos de oro, se tensaban alrededor de la porcelana blanca. Vi cómo lo inclinaba deliberadamente hacia mí, con esa sonrisa que ya estaba aprendiendo a reconocer. Esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa sonrisa que había confundido con simpatía durante el noviazgo, pero que ahora entendía que era pura malicia disfrazada de dulzura maternal. Estábamos en Cartagena de Indias, Colombia, ciudad amurallada, colonial, romántica. El lugar perfecto para una luna de miel, ¿verdad? Excepto que mi luna de miel incluía a 5 personas en lugar de 2. 3 días. Llevaba exactamente 3 días de casada con Roberto Andrade. 72 horas desde que había dicho, sí, acepto, frente al altar de la iglesia de San Francisco, en Bogotá. 72 horas desde que me había convertido en la señora de Andrade. Y en ese tiempo no había pasado ni una sola noche a solas con mi esposo, porque la luna de miel había sido idea de doña Miriam. «Ay, Danielita», me había dicho 2 semanas antes de la boda, con esa voz melosa que usaba cuando quería salirse con la suya. «¿Pero cómo se van a ir solos a Cartagena, si apenas se conocen en la convivencia del día a día? Ustedes han sido novios, sí, pero vivir juntos es otra cosa. Mejor vamos toda la familia. Así yo te voy enseñando cómo le gustan las cosas a mi Robertico. Cómo le gusta el café, cómo le gusta que le doblen la ropa, a qué hora se baña, qué desayuno prefiere». Debí haber dicho que no ahí mismo. Debí haberle dicho que una luna de miel es para 2, no para 5. Debí haber visto la bandera roja del tamaño de una catedral ondeando frente a mí. Pero Roberto me miró con esos ojos de cachorro que ponía cuando quería algo. Me apretó la mano por debajo de la mesa y me susurró. «Es solo una semana, mi amor. Después tendremos toda la vida para nosotros. Hazlo por mí. Ya sabes cómo es mi mamá. Si le decimos que no, se va a poner insoportable». Así que acepté, como había aceptado tantas otras cosas durante el año y medio de noviazgo. Como había aceptado que todas nuestras citas incluyeran llamadas de doña Miriam preguntando a qué hora volvía Roberto a casa. Como había aceptado que ella opinara sobre mi vestido de novia, sobre el menú de la boda, sobre la lista de invitados. Como había aceptado que Roberto le transfiriera dinero mensualmente, porque mi mamá está acostumbrada a cierto nivel de vida y mi papá no gana lo suficiente. Yo, Daniela Morales, arquitecta de 33 años, con mi propio estudio de diseño, con mi apartamento pagado en Chapinero, con mi BMW que me había comprado yo solita después de 5 años de trabajo duro, había aceptado todo eso porque amaba a Roberto, o al menos amaba al hombre que creía que era. Entonces ahí estábamos en ese restaurante del Hotel Santa Clara, un lugar precioso con techos altos, lámparas de cristal, manteles blancos almidonados y vista al mar Caribe. Un lugar donde las parejas de verdad celebraban su luna de miel, donde se tomaban de la mano, donde se miraban con amor. No donde la suegra decidía qué se pedía para cenar. La mesa estaba ocupada por 5 personas. Roberto y yo, doña Miriam,
Don Héctor, que era el esposo de doña Miriam, y que en 3 días no me había dirigido más de 10 palabras, y Carina, la hermana menor de Roberto, de 22 años, que no había dejado de mirarme con desprecio desde el momento en que conoció a la rica que le robó a su hermano. Rico, qué risa. Mi familia era de clase media, profesionales, gente trabajadora. Mi papá era ingeniero civil, mi mamá profesora universitaria, ya jubilada. Habíamos vivido siempre en un barrio decente de Bogotá. Habíamos estudiado en colegios privados, pero no de élite. Habíamos viajado, pero no al extranjero cada año. Éramos gente normal con trabajos estables. Pero para los Andrade, que vivían en un barrio de estrato 3 en Suba, en una casa que se estaba cayendo a pedazos, pero que según doña Miriam tenía solera y tradición familiar, yo era la ricachona que miraba a todos por encima del hombro. El mesero había traído mi pescado con arroz de coco. Olía delicioso. Tenía hambre porque no habíamos almorzado. Doña Miriam había insistido en que pasáramos todo el día en la playa, aunque yo le había dicho que no podía tomar mucho sol sin protector, porque me quemo fácilmente. «Ay, no seas exagerada», me había dicho. «Un poquito de sol a nadie le hace mal. Estás muy pálida, pareces enferma». Resultado, tenía los hombros y la espalda rojos, ardiendo. Cada movimiento dolía. Cuando el mesero puso el plato de sopa frente a doña Miriam, le advirtió: «Señora, tenga cuidado, el caldo viene muy caliente, recién salido de la cocina». Ella le sonrió. «Ay, gracias, mijito, qué servicial». Entonces se giró hacia mí con esa sonrisa todavía pegada en la cara y me dijo: «Daniela, mañana necesito que te levantes a las 6 de la mañana para plancharle las camisas a Roberto. El muchacho tiene que verse presentable si vamos a ir a conocer la ciudad». Me quedé mirándola, el tenedor a medio camino hacia mi boca. «Señora Miriam, estamos de luna de miel. Además, el hotel tiene servicio de lavandería y planchado. Está incluido en el paquete que pagamos». El cambio en su expresión fue instantáneo, como si hubiera apagado un interruptor. La sonrisa se borró de su cara. Sus ojos, que eran del mismo color café oscuro que los de Roberto, se achicaron hasta convertirse en 2 rendijas peligrosas. Sus labios, pintados de un rojo sangre que no le quedaba bien, se apretaron en una línea delgada. «¿Cómo que señora Miriam? Yo soy tu suegra. Me llamas mami Miriam o suegrita, como hacen las nueras bien educadas. Y no sé qué te creerás tú, pero una buena esposa se levanta temprano para atender a su marido. ¿O es que acaso mi Roberto se casó con una de esas feministas huecas que ni siquiera saben planchar una camisa?» Sentí como la sangre me subía a la cara. A mi alrededor, las otras mesas seguían en sus conversaciones, ajenas a lo que estaba pasando. Una pareja de ancianos compartía una botella de vino blanco. Una familia con 2 niños pequeños lidiaba con un bebé que no dejaba de llorar. Gente normal teniendo cenas normales. «Con todo respeto», dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. «Yo sé planchar perfectamente. Mi mamá me enseñó. Pero estamos de vacaciones y el hotel ofrece ese servicio. No veo por qué tendría que levantarme a las 6 de la mañana a planchar cuando podemos mandar la ropa y que nos la devuelvan lista. El respeto se lo debes a tu esposo, no a mí. Y Roberto necesita una esposa que lo atienda, no una que esté buscando excusas para la vagancia». Me volteé hacia Roberto, que estaba sentado a mi derecha, concentrado en su plato de arroz con camarones, como si fuera lo más fascinante del mundo. «Roberto», le dije tocándole el brazo, «¿tú qué opinas?» Levantó la vista. Vi algo en sus ojos que no había visto antes. O tal vez sí lo había visto, pero no había querido reconocerlo. Era molestia, como si le fastidiara que lo pusiera en medio. «Mami tiene razón, Dani. No cuesta nada que le planches un par de camisas a tu esposo. Es lo normal». «Pero estamos de luna de miel. No empieces con dramas en la mesa. Es solo planchar. No te estamos pidiendo que escales el Everest». Carina soltó una risita. Don Héctor siguió comiendo sin levantar la vista. Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta, pero no iba a llorar. No le iba a dar ese gusto a doña Miriam. «Está bien», dije, aunque por dentro sentía que algo se rompía. «Mañana plancho las camisas». «Así me gusta, hija», dijo doña Miriam, y su sonrisa volvió como si nunca se hubiera ido.
Ya verás que cuando aprendas a complacer a mi hijo, van a ser muy felices. Debí haber visto la señal. Debí haberme levantado de esa mesa, haber hecho mi maleta y haberme ido de ese hotel. Pero llevaba 3 días de casada y todavía creía que las cosas podían mejorar. Que esto era solo un ajuste. Que Roberto y yo podríamos hablar después, a solas, y él entendería. Qué ingenua fui. El mesero trajo la sopa de doña Miriam. Era un caldo de pollo con vegetales en un plato hondo de porcelana blanca. Vi el vapor subiendo del líquido. Olía bien, a pollo, a cilantro, a ese sabor casero de la comida colombiana bien hecha. Doña Miriam tomó la cuchara, la hundió en el caldo, sopló un poco y probó. Su cara se torció en una mueca de asco tan exagerada que hasta el mesero que pasaba por ahí se detuvo. «Esto está asqueroso», declaró, dejando caer la cuchara con un sonido metálico. «Sabe a agua sucia, a agua con un poquito de color. Esto no es sopa, esto es una estafa». «Señora, si gusta puedo llevarla a la cocina y...» No, déjelo así, ya me quitaron el apetito». Se quedó mirando el plato con desprecio. Yo seguí comiendo mi pescado, que estaba delicioso. Tierno, con el toque exacto de coco en el arroz, los patacones crocantes. Traté de concentrarme en la comida y olvidar la tensión. Entonces doña Miriam se movió. Se levantó un poquito de su silla, como estirándose para alcanzar algo al otro lado de la mesa. La sal, quizás, o la pimienta, no lo sé. Lo que sí sé es que yo estaba justo enfrente de ella. Vi sus manos rodeando el plato hondo. Vi cómo sus dedos se aferraban a los bordes. Vi cómo lo levantaba de la mesa, el líquido todavía humeante moviéndose dentro. Vi cómo me miraba directamente a los ojos, y vi la intención. No fue un tropiezo, no fue un accidente. Fue deliberado, calculado, malicioso. Levantó el plato y lo inclinó sobre mí. El caldo hirviendo cayó en cascada sobre mi pecho. Sentí el impacto primero, el peso del líquido estrellándose contra mi blusa. Y después vino el dolor. Un dolor agudo, ardiente, que me atravesó como 1000 agujas clavándose al mismo tiempo. El caldo se deslizaba por mi cuello, se metía entre mis pechos, empapaba mi sostén. Los pedazos de pollo y zanahoria se quedaban pegados a mi piel, mientras el líquido seguía escurriendo, buscando cada pliegue de tela para colarse y seguir quemándome. Grité. No fue un grito elegante ni contenido. Fue un grito de dolor puro, visceral, animal. Me puse de pie de un salto y mi silla se volteó hacia atrás, cayendo con un estruendo sobre el piso de baldosas. Mi plato se tambaleó, pero no cayó. Mis manos fueron a mi pecho instintivamente, tratando de separar la tela caliente de mi piel, pero eso solo empeoraba el dolor. Todo el restaurante se quedó en silencio. Vi cómo las cabezas giraban hacia nuestra mesa. Vi las expresiones de shock, de preocupación, de curiosidad mórbida. Vi a una señora levantarse de su mesa como si fuera a venir a ayudarme. Y entonces escuché la voz de doña Miriam, aguda, dramática, perfecta en su falsedad. «¡Ay, Dios mío! Perdón, hija. Se me resbaló el plato de las manos. ¡Qué torpe soy, santo Dios bendito! Perdóname, mi niña. ¿Estás bien? Alguien traiga agua fría. ¡Ay, no! ¡Qué horror!». Tenía las manos en la boca, los ojos muy abiertos, todo su lenguaje corporal gritando horror y remordimiento. Una actuación digna de un Oscar. Si yo no hubiera visto sus ojos un segundo antes, cuando me miraba con esa sonrisa mientras derramaba el caldo sobre mí, tal vez hasta le habría creído. Vi el brillo de una pantalla de celular. Karina. Estaba grabando. Tenía el teléfono apuntando hacia mí, capturando mi humillación, mi dolor, mi blusa empapada pegada al cuerpo, mi cara contorsionada por el ardor. Y entonces sentí la mano de Roberto en mi brazo. Por un segundo estúpido e ingenuo, pensé que iba a ayudarme, que iba a pedir toallas, hielo, que iba a llevarme al cuarto para que me quitara la ropa mojada, que iba a defender a su esposa. Pero la mano que agarró mi brazo no fue gentil. Fue dura, posesiva, dolorosa. Sus dedos se clavaron en mi piel con tanta fuerza que supe que me dejaría moretones. Me jaló hacia él, acercando su boca a mi oído.
Su aliento olía a cerveza. En su voz no había ni una pizca de preocupación. Solo había rabia. «Deja de hacer el maldito espectáculo», me siseo entre dientes, tan bajo que solo yo podía escucharlo. «Estás dejando en ridículo a mi familia. Discúlpate con mi mamá ahora mismo». Me quedé helada, más helada que si me hubieran tirado agua del Ártico encima. El dolor de las quemaduras seguía ahí, ardiendo, gritando, pero de pronto quedó en segundo plano ante la incredulidad absoluta de lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro ahogado. «Que le pidas perdón a mi mamá. La asustaste con tus gritos. Está muy alterada». «Roberto, tu madre me tiró la sopa encima. A propósito, me quemó». «No digas estupideces. Fue un accidente. Eres tú la que está exagerando. Ahora discúlpate. Salgamos de aquí con dignidad y vamos al cuarto a que te cambies». «No me voy a disculpar. Yo no hice nada malo». El agarre en mi brazo se intensificó. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi cómo sus ojos se endurecían. Este no era el Roberto que me había cortejado durante 1 año y medio. Este no era el hombre que me recitaba poemas de Neruda y me mandaba flores cada viernes. Este era un extraño con la cara de mi esposo. «Te dije», pronunció cada palabra lentamente, como si le estuviera hablando a una niña tonta, «que te disculpes». «Suéltame, Roberto. Me estás lastimando». «Me estás avergonzando. Eres una malcriada, una irrespetuosa, una...». Y entonces su mano derecha se despegó de mi brazo. La vi subir. La vi formar un puño. La vi abrirse en el último segundo. Y la vi bajar con fuerza hacia mi cara. La bofetada me giró la cabeza hacia el lado izquierdo. Sentí el ardor explotando en mi mejilla. Sentí como mis dientes chocaban entre sí. Sentí el sabor a sangre en mi boca donde me había mordido la lengua con el impacto. Escuché el sonido de la piel contra la piel resonando en el silencio del restaurante. Roberto Andrade, mi esposo de 72 horas, me había pegado. En público. Delante de docenas de testigos. Delante de su propia familia. Mi cerebro se quedó en blanco por exactamente 2 segundos. 2 segundos en los que no podía procesar lo que acababa de pasar. 2 segundos en los que el zumbido en mi oído izquierdo era lo único que podía escuchar. Y entonces, como si alguien hubiera prendido un interruptor, toda la rabia que había estado conteniendo durante 3 días salió a la superficie. Giré mi cabeza hacia él. Vi su expresión. No era de remordimiento, era de satisfacción, como si acabara de poner a una niña malcriada en su lugar. Mi mano se levantó sola. No lo pensé. No calculé la fuerza. No medí las consecuencias. Le devolví la bofetada con todo lo que tenía. El sonido fue más fuerte que el de su golpe. Resonó en el restaurante como un disparo. Vi cómo su cabeza se giraba hacia un lado. Vi cómo su mano volaba a su mejilla. Vi cómo sus ojos se abrían tan grandes que parecía que se le iban a salir de las órbitas. Doña Miriam dejó escapar un grito ahogado. Don Héctor dejó caer el tenedor y el cuchillo en su plato con un ruido metálico. Karina se quedó con la boca abierta, el celular todavía grabando pero temblando en su mano. Todo el restaurante estaba en silencio absoluto. Ni siquiera el bebé que había estado llorando hacía ruido. Roberto se quedó paralizado, la mano todavía en su mejilla, mirándome con una mezcla de shock y rabia que jamás había visto en nadie. Y yo, Daniela Morales de Andrade, de pie en medio de ese restaurante elegante con la blusa empapada de sopa, la piel quemándome, la mejilla ardiendo donde mi esposo me había golpeado, hablé con una voz que no reconocí como mía. Una voz fría, dura, definitiva. «No, tú no me vuelves a tocar. Nunca más en tu puta vida». Me quité el anillo de bodas. Ese anillo de oro blanco con 3 pequeños diamantes que habíamos escogido juntos en una joyería del centro de Bogotá. Ese anillo que hacía apenas 3 días me había puesto en el dedo con manos temblorosas de emoción. Lo miré por última vez. Y entonces lo dejé caer en el plato de Roberto, donde aterrizó con un sonido metálico sobre su arroz con camarones, salpicando salsa roja sobre el mantel blanco. Este matrimonio, dije alzando la voz para que todos en el restaurante pudieran escucharme,
Se acabó. Caminé hacia la salida con la espalda recta, la cabeza en alto, aunque por dentro estaba desmoronándome en 1000 pedazos. Sentía todas las miradas clavadas en mi espalda. Escuchaba los murmullos que empezaban a brotar como fuego en pasto seco. Escuchaba a doña Miriam gritando a mi espalda sobre muchachas de hoy en día, sin valores, sin respeto, malcriadas y arruiná familias. Escuchaba a Roberto llamándome, con esa voz que ahora me sonaba pequeña, asustada, desesperada. Daniela, espera. Daniela, volvé. No seas ridícula. Vamos a hablar. No me detuve. No volteé. Seguí caminando hasta salir del restaurante, cruzar el lobby del hotel, llamar al elevador, esperar con las manos temblando mientras miraba los números cambiar, entrar, presionar el botón del 5º piso y finalmente llegar a la puerta de la suite. Metí la tarjeta llave con manos temblorosas. Entré. Cerré la puerta con seguro. Me apoyé contra ella. Y entonces me permití temblar. Fui al baño. Me miré en el espejo. Mi cara estaba roja en el lado izquierdo donde Roberto me había pegado. Mi blusa blanca de seda estaba arruinada, manchada de naranja por el caldo, pegada a mi cuerpo. Me la quité con cuidado. Cada movimiento dolía. Mi pecho y mi cuello estaban rojos. Ya se estaban formando ampollas en algunas partes. La piel se veía brillante, inflamada, gritando su dolor. Abrí la llave del agua fría y mojé una toalla. La presioné contra las quemaduras. El alivio fue instantáneo, pero temporal. Me senté en el piso de baldosas frías del baño, con la toalla contra mi pecho, y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en desbloquearlo. Busqué el contacto que necesitaba. Presioné llamar. Sonó 2 veces antes de que contestara. «Dani, mija, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» La voz de mi papá, preocupada, cálida, segura, fue lo que finalmente rompió mi coraza. «Papá», dije, y mi voz se quebró. «Necesito que vengas a buscarme, por favor, ahora». «¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Estás herida?» «Estoy en Cartagena, en el Hotel Santa Clara, y sí, estoy herida. Papá, por favor, necesito que vengas por mí». No le di detalles, no podía, porque si empezaba a hablar, iba a empezar a llorar, y si empezaba a llorar, no iba a poder parar. «Ya estoy saliendo hacia el aeropuerto, mi amor. Ya reviso vuelos. Llego antes del amanecer. Quédate en el cuarto. Pon el seguro. No le abras a nadie. ¿Me oyes?» «Sí, papá». «Todo va a estar bien, mi niña. Tu papá ya va para allá». Colgó. Lo imaginé saliendo de su casa en pijama, agarrando las llaves del carro, manejando hacia el aeropuerto El Dorado, mientras buscaba vuelos en su celular. Y entonces, sola en el piso del baño de esa suite de luna de miel donde no había pasado ni una sola noche a solas con mi esposo, me permití llorar. Lloré por el dolor de las quemaduras. Lloré por la bofetada. Lloré por el matrimonio que acababa de terminar antes de realmente empezar. Lloré por la ingenua que había sido al creer que el amor era suficiente. Afuera escuchaba los golpes en la puerta de la suite. Roberto rogando que le abriera, que habláramos, que no fuera tan dramática. Doña Miriam gritando que era una histérica, una loca, que iba a arruinar la vida de su hijo. Karina diciendo algo sobre gente que se cree mejor que los demás. Pero yo ya había tomado mi decisión. 3 días de matrimonio. 72 horas que me habían mostrado exactamente en qué me había metido. Y gracias a Dios, 72 horas que todavía me dejaban tiempo de salir antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé ahí, en el piso del baño, con la toalla fría contra mis quemaduras, escuchando los golpes que eventualmente cesaron, hasta que el silencio del hotel nocturno fue lo único que quedó. No sabía que lo peor todavía estaba por venir. No sabía los secretos que estaba a punto de descubrir. No sabía hasta dónde eran capaces de llegar los Andrade para proteger su preciosa imagen familiar. Pero eso lo descubriría muy pronto. Mi padre llegó al Hotel Santa Clara a las 5:43 de la mañana. Lo sé porque estuve mirando el reloj cada 5 minutos desde las 3, sentada en el piso del baño con la toalla fría contra mi pecho,
incapaz de moverme a la cama donde todavía olía al perfume de Roberto. Escuché su voz en el pasillo antes de que tocara la puerta. Esa voz firme, de ingeniero acostumbrado a dar órdenes en obras de construcción, pero con un matiz de preocupación que nunca le había escuchado. «Soy el padre de la señora Daniela Morales. Habitación 512. Abran esta puerta inmediatamente o llamo a la policía». Me levanté del piso del baño. Mis piernas estaban dormidas por haber estado sentada tanto tiempo. Las quemaduras me dolían con cada movimiento. Había pasado las últimas horas alternando entre la toalla fría y una crema para quemaduras que había encontrado en el botiquín del hotel. Las ampollas en mi pecho se habían hecho más grandes, más dolorosas. Abrí la puerta. Mi papá estaba ahí, todavía con la camisa de trabajo que probablemente se había puesto a toda prisa, el cabello revuelto, los ojos rojos de no haber dormido y probablemente de haber llorado en el avión. Tenía 62 años, pero en ese momento se veía mayor, con todas las líneas de preocupación marcadas en su rostro. Me miró de arriba a abajo. Yo seguía con la misma ropa de la noche anterior, excepto que me había puesto una bata del hotel sobre el sostén, porque no soportaba nada rozando las quemaduras. Mi cara todavía tenía la marca roja de la bofetada de Roberto. Mis ojos estaban hinchados de llorar. «Mija», fue todo lo que dijo antes de abrazarme. Y yo, que había logrado mantenerme más o menos entera durante las últimas horas, me derrumbé completamente en los brazos de mi papá. Lloré como no lloraba desde que era niña, con esos sollozos que te quitan el aire, que te sacuden todo el cuerpo. Lloré por el matrimonio que había terminado antes de empezar. Lloré por la ingenua que había sido. Lloré por el dolor físico y el emocional que se mezclaban hasta que no sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Mi papá me abrazó sin decir nada, dejándome llorar, pasándome la mano por el cabello como cuando era pequeña y me había caído del columpio. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, me separó con cuidado, me miró a los ojos y me preguntó: «¿Dónde te duele?». Le mostré las quemaduras. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se convertían en puños. Vi la rabia pura cruzar por sus ojos. Mi papá era un hombre tranquilo, pausado, que resolvía los problemas con lógica y razonamiento. Pero en ese momento vi algo que nunca había visto en él: el deseo de hacerle daño a alguien. «¿Quién te hizo esto?». «Su madre, doña Miriam. Me tiró la sopa hirviendo encima. A propósito, papá, lo vi en sus ojos». «¿Y Roberto?». Me quedé en silencio. Mi papá entendió todo en ese silencio. «¿Te pegó?». Su voz era tan baja que apenas la escuché, pero cada palabra estaba cargada de una furia contenida que daba más miedo que cualquier grito. Asentí con la cabeza, incapaz de decirlo en voz alta. «Muéstrame». Le mostré los moretones en mi brazo, donde Roberto me había agarrado con tanta fuerza. Le mostré mi mejilla, que había pasado del rojo brillante a un tono más oscuro, más feo. Mi papá se sentó en la cama, como si las piernas no lo sostuvieran más. Se pasó las manos por la cara. Respiró hondo varias veces. «Vamos a ir a la policía ahora mismo», dijo finalmente. «Vamos a poner una denuncia. Voy a destruir a ese hijo de puta y a toda su familia». «¿Papá?». «No, Daniela. Esto es agresión. Esto es lesiones personales. Él te pegó. Su madre te quemó. Esto no se queda así». Tenía razón. Lo sabía. Pero también sabía que poner una denuncia significaba enfrentarme a Roberto, a su familia, a todo el proceso legal. Y en ese momento lo único que quería era irme a casa, meterme en mi cama y pretender que las últimas 72 horas nunca habían sucedido. Pero mi papá ya estaba de pie, ya estaba marcando un número en su celular. «Toño, soy Germán Morales. Necesito un favor urgente. ¿Conoces un buen abogado en Cartagena? Especialista en familia y derecho penal. Es para mi hija. Sí, esa emergencia. Dame el contacto, por favor». Mientras mi papá hablaba, escuché voces afuera de la habitación. Voces que reconocí inmediatamente. Roberto, doña Miriam, y otra voz masculina que no identifiqué de inmediato. Los golpes en la puerta empezaron de nuevo. «Daniela, abre la puerta.
necesitamos hablar. Era Roberto, con esa voz que intentaba sonar calmada, razonable. Mi papá colgó el teléfono y fue directo a la puerta. Yo lo agarré del brazo. «Papá, no, por favor». «Tranquila, mija, yo me encargo». Abrió la puerta de golpe. Roberto estaba ahí, con ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello despeinado. Parecía que no había dormido. Detrás de él estaban doña Miriam, don Héctor, Karina y un hombre mayor, de unos 70 años, con traje oscuro a pesar del calor de Cartagena. «¿Quién es usted?», preguntó Roberto mirando a mi papá. «Soy el padre de Daniela, y usted debe ser el cobarde que le pega a las mujeres». «Eso fue un malentendido. Si me deja hablar con mi esposa...» «Su esposa no quiere hablar con usted, y si se acerca a ella de nuevo, lo único que va a hablar es con la policía». El hombre mayor dio un paso al frente. «Señor Morales, supongo. Soy Augusto Andrade, padre de Miriam y abuelo de Roberto. Creo que podemos resolver esto como gente civilizada, sin involucrar a las autoridades». Mi papá se rió. Fue una risa seca, sin humor. ¿Civilizada? ¿Me está hablando de civilización cuando su nieto le pegó a mi hija y su hija la quemó con sopa hirviendo? Fueron accidentes lamentables en un momento de tensión. Accidentes. Mi papá casi escupió la palabra. Hay un restaurante lleno de testigos que vieron todo. Testigos que vieron a su hija golpear a mi nieto, intervino doña Miriam con esa voz chillona. Testigos que la vieron hacer un escándalo por un simple accidente. Tenemos vídeo, señor Morales. Vídeo de su hija pegándole a Roberto. Eso es agresión. Me asomé desde atrás de mi papá. Vi la sonrisa en la cara de doña Miriam. Esa sonrisa de victoria. El vídeo también muestra a Roberto pegándome primero, dije con voz temblorosa pero firme. Muestra a tu madre tirándome la sopa encima deliberadamente. El vídeo muestra lo que nosotros queremos que muestre, dijo Karina, desde atrás, todavía con el celular en la mano. La edición es maravillosa hoy en día. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Por supuesto que habían editado el vídeo. Por supuesto que iban a hacer que yo pareciera la agresora. «Mire, señor Morales», continuó don Augusto con esa voz de hombre acostumbrado a que lo obedezcan. «Entiendo que está molesto. Es natural, pero piense en la reputación de su hija. Una denuncia por violencia doméstica, vídeos circulando en redes sociales de ella golpeando a su esposo, el escándalo. ¿Realmente quiere eso para Daniela? Lo que quiero», dijo mi papá, y su voz era puro acero, «es justicia para mi hija. La justicia puede tomar muchas formas. Nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, una anulación silenciosa. Sin escándalos, sin policía, sin videos. Roberto y Daniela se separan como gente adulta que se dio cuenta que cometió un error. Todos seguimos con nuestras vidas. ¿Y las quemaduras de mi hija? ¿Y los moretones? Fueron accidentes durante una discusión matrimonial. Estas cosas pasan. Estas cosas no pasan, rugió mi papá. ¿Y si ustedes creen que voy a dejar que se salgan con la suya? Papá, dije tocándole el brazo. Todos me miraron. ¿Podemos hablar? ¿A solas? No quería ceder. No quería darles la satisfacción. Pero tampoco quería pasar los próximos meses o años en juzgados, peleando, reviviendo este horror una y otra vez. Quería irme. Quería olvidar. Quería que esto terminara. Mi papá me miró a los ojos. Vio lo que yo necesitaba. Asintió. «Tienen 10 minutos para salir de este pasillo o llamo a seguridad del hotel», le dijo a los Andrade, y cerró la puerta en sus caras. Se volteó hacia mí. «Dime qué quieres, mija. Lo que tú quieras, yo lo hago». «Quiero irme a casa, papá. Quiero la anulación. Quiero olvidar que esta familia existe». «Pero, mija, ellos te lastimaron. Merecen pagar por eso». «Lo sé, pero una denuncia significa meses de proceso. Significa abogados, audiencias, enfrentarme a ellos una y otra vez. Significa que la gente va a hablar, va a opinar, va a juzgar. Y yo no puedo, papá. No tengo fuerzas para eso ahora mismo». Vi el conflicto en sus ojos.
El papá que quería protegerme peleando contra el papá que quería respetar mis decisiones. ¿Estás segura? No, admití, pero es lo que necesito ahora. Asintió lentamente. Está bien, pero esto no significa que se salen gratis. Vamos a hacer esa anulación, pero con condiciones. Llamó al abogado que su amigo le había recomendado. El doctor Reinaldo Cárdenas llegó al hotel 1 hora después. Era un hombre de unos 50 años, con lentes de marco grueso y un maletín de cuero gastado. Se sentó con nosotros en el cuarto y escuchó toda la historia. Tomó fotos de mis quemaduras, de mis moretones. Me hizo escribir todo lo que había pasado, con lujo de detalles. Esto es un caso claro de violencia doméstica, dijo cuando terminé. Tenemos evidencia física. Tenemos testigos en el restaurante. Incluso si ellos tienen un video editado, yo puedo conseguir las grabaciones de seguridad del hotel. Podemos ganar esto. No quiero ir a juicio, dije. Quiero la anulación y quiero paz. Entiendo, pero entonces vamos a negociar desde una posición de fuerza. Ellos quieren evitar el escándalo, ¿verdad? Bien, les vamos a dar esa opción, pero va a costarles. Pasamos las siguientes 2 horas planificando. El doctor Cárdenas era meticuloso, pensando en cada detalle, cada posible movimiento de los Andrade. A las 11 de la mañana nos reunimos en una sala de conferencias del hotel. Los Andrade llegaron con su propio abogado, un tipo joven con traje caro que no dejaba de mirar su Rolex. La negociación fue tensa. El doctor Cárdenas puso las condiciones sobre la mesa. Anulación inmediata del matrimonio, con todos los costos pagados por Roberto. Devolución completa del dinero que yo había aportado para la boda, la luna de miel y el apartamento que íbamos a comprar juntos. Una cláusula de confidencialidad que les prohibía hablar sobre mí en redes sociales o con la prensa. Destrucción inmediata de cualquier video o foto que tuvieran de mí. Y lo más importante, una carta firmada por Roberto admitiendo la agresión que yo guardaría como seguro. Si alguna vez volvían a molestarme, esa carta se haría pública. El abogado de los Andrade casi se atragantó. Esas condiciones son ridículas. Mi cliente no va a admitir ninguna agresión. Entonces nos vemos en la fiscalía, dijo el doctor Cárdenas, cerrando su maletín y levantándose. Tengo todas las fotos de las lesiones. Tengo la declaración de mi clienta. Tengo los nombres de 15 testigos del restaurante. Y créame, voy a asegurarme de que este caso salga en todos los noticieros del país. Don Augusto levantó una mano. Espere, podemos llegar a un acuerdo. Tomó otras 2 horas, pero finalmente firmamos. Roberto tuvo que escribir de su puño y letra una confesión completa. Yo, Roberto Andrade Silva, admito haber agredido físicamente a Daniela Morales el día 19 de marzo de 2026 en el restaurante del Hotel Santa Clara en Cartagena. Admito que esta agresión fue injustificada y criminal. Admito que mi madre, Miriam Andrade, agredió a Daniela derramándole sopa hirviendo deliberadamente. Esta confesión es verdadera y la firmo de mi propia voluntad. Lo vi escribir cada palabra con mano temblorosa. Vi cómo doña Miriam apretaba los dientes con cada línea. Vi cómo don Augusto miraba por la ventana, como si no pudiera soportar ver a su nieto humillarse así. Cuando terminó, el doctor Cárdenas tomó la carta, la fotografió con su celular y guardó el original en una carpeta sellada. Esto va directo a mi caja fuerte, dijo. Y si alguno de ustedes se acerca a mi clienta, si la mencionan en redes, si hablan de ella con alguien, esto se publica. ¿Entendido? Todos asintieron. Firmamos los papeles de anulación. El abogado de los Andrade me entregó un cheque certificado por el monto total que yo había aportado al matrimonio. 22 millones de pesos. Todo el dinero que había ahorrado durante años, que había puesto con tanta ilusión para nuestra vida juntos. Tomé el cheque sin mirar a Roberto. Una cosa más, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Quiero que me devuelvan todas mis cosas del apartamento donde íbamos a vivir. Mi ropa, mis libros, mis muebles, todo, esta semana. Eso va a tomar tiempo, empezó a decir el abogado. No me importa, lo quiero antes del viernes o el acuerdo se cancela. Don Augusto asintió. Se hará. Nos levantamos todos.
El doctor Cárdenas recogió sus documentos. Mi papá puso su mano en mi hombro. Roberto me miró. Por primera vez desde que había llegado, me miró directamente a los ojos. Daniela, lo siento, de verdad. No sé qué me pasó. Estaba nervioso, mi familia me presionaba y... No me interesa, lo corté. Ya no eres nada mío, y yo no soy nada tuyo. Fuiste un error que tardé 3 días en corregir. Considérate afortunado de que solo fueron 3 días, y no 3 años. Salí de esa sala con la cabeza en alto, mi papá a mi lado, el doctor Cárdenas detrás de nosotros. En el taxi camino al aeropuerto, mi papá me apretó la mano. Estoy orgullosa de ti, mija. ¿Por qué? Cometí el error más grande de mi vida casándome con él. No, estoy orgulloso porque te diste cuenta a tiempo. Estoy orgulloso porque te defendiste. Estoy orgulloso porque no dejaste que te convirtieran en víctima. Llegamos a Bogotá esa noche. Mi mamá me estaba esperando en el aeropuerto con los ojos rojos de llorar. Me abrazó sin decir nada, solo sosteniéndome mientras la gente pasaba a nuestro alrededor. Esa noche, en mi apartamento, en mi cama, en mi espacio seguro, finalmente pude respirar. Había durado 3 días casada. 3 días que me habían enseñado más sobre la vida, sobre la gente, sobre mí misma, que todos los años anteriores juntos. Y aunque todavía me dolía, aunque las quemaduras todavía ardían y los moretones todavía me marcaban la piel, sabía que había hecho lo correcto. Pero la historia no terminó ahí, porque 2 semanas después descubriría algo sobre Roberto y los Andrade que cambiaría todo. Algo que me haría darme cuenta de que no había sido la primera, y que si yo no hacía algo, no sería la última. Pasaron 2 semanas desde que volví de Cartagena. 2 semanas en las que me dediqué a recuperarme físicamente y a tratar de reconstruir mi vida. Las quemaduras estaban sanando, dejando marcas rosadas que el dermatólogo me aseguró que desaparecerían con el tiempo. Los moretones se habían desvanecido, pero las cicatrices emocionales seguían ahí, frescas y dolorosas. Mis amigas me visitaban todos los días. Carolina, mi mejor amiga desde la universidad, prácticamente se había mudado a mi apartamento. Me obligaba a comer, a bañarme, a salir de la cama cuando todo lo que yo quería era quedarme ahí y desaparecer. «No vas a dejar que ese imbécil te destruya», me decía mientras me ponía un plato de ajiaco enfrente. «Comiste, Dani, te recuperas y sigues adelante». Había vuelto al trabajo en mi estudio de arquitectura, aunque todavía no me sentía con fuerzas para reunirme con clientes. Me dedicaba a los diseños, al trabajo técnico, a perderme en planos y renders que no requerían que hablara con nadie. Fue un miércoles por la tarde cuando todo cambió de nuevo. Estaba en mi oficina, revisando el diseño de una casa en Chía, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. «Daniela, necesito hablar contigo. Es importante. Sobre Roberto. Por favor. Andrea». Andrea. El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Dudé en responder. Tal vez era una trampa de los Andrade. Tal vez querían más información para usarla contra mí. Pero había algo en ese mensaje, una urgencia, una necesidad. Respondí, «¿Quién eres?». La respuesta llegó inmediatamente. «La exprometida de Roberto, de hace 3 años. Por favor, necesito que hablemos». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Exprometida? Roberto nunca me había mencionado que había estado comprometido antes. Le di mi dirección. Me arrepentí al instante, pero ya era tarde. 1 hora después, el interfono de mi edificio sonó. Andrea Santamaría era una mujer de unos 35 años, delgada, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban mientras sostenía su bolso. Nos sentamos en la sala de mi apartamento. Le ofrecí café. Lo rechazó. «No sé por dónde empezar», dijo mirándose las manos. «Por el principio», le sugerí, tratando de mantener la voz calmada aunque por dentro estaba temblando. Andrea respiró hondo. «Estuve comprometida con Roberto durante 1 año. Nos íbamos a casar en diciembre de 2023. 3 semanas antes de la boda, cancelé todo». «¿Por qué?». Me miró directamente a los ojos. «Porque me pegó, porque su madre me quemó, porque me di cuenta de que si me casaba con él, no iba a sobrevivir».
Sentí que el mundo se detenía. Las mismas palabras, la misma historia, como si estuviera escuchando mi propia experiencia de la boca de otra persona. «Cuéntame», dije, y mi voz salió apenas como un susurro. Andrea comenzó a hablar, y con cada palabra, cada detalle, sentía que estaba reviviendo mi propio infierno. La luna de miel que no fue luna de miel, con toda la familia Andrade. Doña Miriam controlando cada aspecto de su relación. Roberto que era dulce y atento en público, pero que en privado se volvía otra persona cuando su madre lo manipulaba. Las demandas constantes de dinero. Las humillaciones disfrazadas de consejos. Y luego vino el incidente. No con sopa, sino con café hirviendo. Doña Miriam, accidentalmente, había derramado una taza entera sobre la pierna de Andrea durante un desayuno familiar. «Me quemó el muslo completo», dijo Andrea, subiéndose un poco el pantalón para mostrarme la cicatriz. Era grande, irregular, todavía visible después de 3 años. Y cuando grité de dolor, Roberto me agarró del brazo y me dijo que dejara de ser dramática, que su madre no lo había hecho a propósito, que yo era una exagerada. ¿Y te pegó? Esa noche, en el hotel, le dije que quería ir al hospital, que la quemadura era seria. Él me dijo que no íbamos a arruinar las vacaciones familiares por mi tontera. Discutimos, yo levanté la voz, y entonces me abofeteó, tan fuerte que me tumbó en la cama. Andrea se limpió una lágrima que le corría por la mejilla. Cancelé la boda al día siguiente. Perdí todo el dinero que había invertido. Mi familia me llamó loca. Me dijeron que todos los hombres tienen sus momentos, que era cosa de ajustarse. Pero yo sabía que si me quedaba, la próxima vez sería peor. ¿Y nadie te creyó? Los Andrade hicieron lo mismo que probablemente intentaron contigo. Me amenazaron con vídeos editados, con demandarme por difamación, con arruinar mi reputación. Yo era abogada recién recibida, trabajando en una firma pequeña. No tenía recursos para pelear contra ellos. Así que me callé, tomé mis cosas y traté de seguir adelante. ¿Por qué viniste a verme? Andrea sacó su teléfono del bolso. Me mostró una foto. Era del Instagram de Karina, la hermana de Roberto. Una foto de una boda. Roberto y yo en el altar. El pie de foto decía: «Mi hermano y su hermosa esposa. Felicidades a los novios». «Vi esto hace 3 semanas», dijo Andrea, y me entró pánico, porque supe en mi alma que él iba a hacerte lo mismo que me hizo a mí. Busqué tu nombre en redes sociales, encontré tu estudio de arquitectura, y entonces vi otra publicación de Karina, hace 2 semanas, que luego borró. Me mostró un screenshot. Era una foto del restaurante en Cartagena, borrosa, tomada desde lejos. Se veía nuestra mesa. El texto decía: «Drama de luna de miel. Algunas no saben comportarse como señoras». Ahí supe que ya había pasado, que te había hecho lo mismo, y tenía que buscarte, Daniela, porque tal vez juntas podemos hacer algo que yo sola no pude. ¿Qué quieres hacer? Quiero que pague. Quiero que la gente sepa quién es realmente Roberto Andrade. Quiero que no pueda hacerle esto a otra mujer nunca más. Nos quedamos en silencio por un momento. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Conoces a otras?, pregunté finalmente. Andrea asintió lentamente. Después de cancelar mi boda, investigué. Hablé con gente que conocía a la familia Andrade y encontré a 2 mujeres más. Mariana, que estuvo de novia con Roberto hace 6 años, y Luz, que salió con él durante 8 meses hace 4 años. Las 2 tienen historias similares: violencia, manipulación, abuso de parte de doña Miriam. ¿Y ellas estarían dispuestas a hablar? Mariana sí. Ella está furiosa. Lleva años queriendo decir algo, pero tenía miedo. Luz está casada ahora, tiene hijos. No quiere revolver el pasado. Lo entiendo. Pensé en la confesión firmada que tenía guardada en la caja fuerte del doctor Cárdenas. Pensé en mis fotos de las quemaduras, de los moretones. Pensé en Andrea y su cicatriz de 3 años. Pensé en Mariana y lo que sea que ella hubiera sufrido. Y pensé en la próxima, porque iba a haber una próxima. Roberto iba a conocer a otra mujer, le iba a prometer el mundo, se iba a casar con ella, y el ciclo iba a continuar.
a menos que nosotras lo detuviéramos. Hagámoslo, dije. Pasamos los siguientes 3 días planificando. Andrea trajo a Mariana, una mujer de 40 años, gerente de un banco, que nos contó cómo Roberto le había roto 2 costillas durante una pelea. Cómo doña Miriam la había empujado por unas escaleras por accidente. Cómo ella había terminado en el hospital y los Andrade habían pagado todos los gastos médicos a cambio de su silencio. Firmé un acuerdo de confidencialidad, nos dijo Mariana. Pero ya no me importa. Que me demanden. Ya pasaron 6 años. Ya no tienen poder sobre mí. Contactamos al doctor Cárdenas. Le explicamos la situación. Él contactó a un periodista de investigación que conocía, alguien especializado en casos de violencia doméstica y abusos de poder. Laura Méndez era una mujer de unos 45 años, con cabello corto y gris, y una mirada que te hacía sentir que podía ver directo a tu alma. Había ganado 2 premios de periodismo por sus investigaciones sobre violencia de género. Nos reunimos las 4 con ella en un café en Chapinero. Le contamos nuestras historias, una por una. Ella grabó todo con nuestro permiso. Tomó fotos de las cicatrices de Andrea, de mis quemaduras que todavía estaban rosadas, del reporte médico de Mariana del hospital. Esto es un patrón claro de comportamiento abusivo, dijo Laura cuando terminamos. ¿Y el hecho de que la familia entera esté involucrada, que hayan usado dinero y amenazas para silenciar a las víctimas, lo hace aún más grave? ¿Puedes publicarlo?, preguntó Andrea. Puedo, pero necesito más. Necesito documentación, contratos, mensajes, cualquier cosa que pruebe que los Andrade sistemáticamente han silenciado a sus víctimas. Fue Mariana quien tuvo la idea. Yo todavía tengo el acuerdo de confidencialidad que firmé, y tengo los emails que intercambié con el abogado de don Augusto cuando negociamos la cantidad que me iban a pagar. Yo tengo la confesión firmada por Roberto, agregué, admitiendo la agresión. Y yo tengo mensajes de Roberto después de que cancelé la boda, dijo Andrea, amenazándome, diciéndome que iba a arruinar mi carrera si hablaba. Laura sonrió por primera vez. Con esto tengo un caso. Denme una semana. El artículo salió publicado un domingo en la mañana en uno de los periódicos digitales más leídos del país. El titular decía: El patrón de abuso de los Andrade. 3 mujeres rompen el silencio. El artículo era devastador. Laura había hecho un trabajo impecable, documentando cada caso, cada instancia de abuso, cada pago de silencio. Había incluido las fotos de nuestras lesiones, fragmentos de la confesión de Roberto, extractos del acuerdo de confidencialidad de Mariana. Pero lo más poderoso eran nuestras palabras, nuestras historias, contadas con nuestras propias voces. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Lo compartían miles de personas. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo. Otras mujeres comenzaron a compartir sus propias historias de abuso, inspiradas por nuestra valentía. Para las 3 de la tarde, Roberto Andrade era trending topic en Twitter. Para las 6, había perdido su trabajo en la empresa de construcción donde laboraba. Para las 9, doña Miriam había borrado todas sus redes sociales. El lunes por la mañana, recibí una llamada del doctor Cárdenas. Daniela, los Andrade quieren demandar por difamación. Acaban de contactar a su abogado. Que lo intenten, dije, y me sorprendió lo calmada que sonaba mi voz. Tenemos todas las pruebas, tenemos testigos, tenemos documentación. Si quieren ir a juicio, vamos a juicio. No fueron a juicio, porque el martes apareció una 4ª víctima, y el miércoles una 5ª. Y para el viernes había 7 mujeres que habían salido a contar públicamente cómo Roberto Andrade y su familia las habían abusado, manipulado y silenciado. La Fiscalía abrió una investigación formal, no solo contra Roberto, sino contra doña Miriam y don Augusto, por encubrimiento y por pagar para silenciar víctimas de violencia doméstica. 2 meses después, Roberto fue arrestado, doña Miriam también. Don Augusto, por su edad y problemas de salud, quedó bajo arresto domiciliario. Los 3 enfrentaban cargos de lesiones personales, violencia doméstica y obstrucción de la justicia. El juicio duró 4 meses. Yo testifiqué, Andrea testificó, Mariana testificó. Las otras 4 mujeres testificaron. Los testigos del restaurante en Cartagena testificaron.
Los médicos que nos habían atendido testificaron. Roberto fue condenado a 5 años de prisión. Doña Miriam a 3. Don Augusto recibió sentencia suspendida por su edad, pero quedó con antecedentes penales. Pero más importante que las sentencias fue lo otro, lo que pasó después. La historia había inspirado a cientos de mujeres a denunciar a sus abusadores. Se había abierto un diálogo nacional sobre violencia doméstica. El Congreso estaba discutiendo leyes más fuertes contra el abuso y contra los acuerdos de confidencialidad que silenciaban a las víctimas. Y yo, Daniela Morales, la mujer que había durado 3 días casada, me había convertido en una voz para las que no podían hablar. Fundé una organización sin fines de lucro. 3 días, la llamamos, en honor a cuanto me había tomado darme cuenta de que estaba en peligro. Ofrecíamos asesoría legal gratuita para víctimas de violencia doméstica, refugios temporales, apoyo psicológico. Andrea se unió como directora legal, Mariana como administradora. Las otras mujeres que Roberto había dañado se unieron de diferentes formas, cada una aportando desde su experiencia y sus talentos. Pasó 1 año desde aquella noche en Cartagena. 1 año desde la sopa hirviendo y la bofetada. 1 año desde que le devolví el golpe y decidí que no iba a ser una víctima. Estoy en mi oficina, en el edificio nuevo que compramos para 3 días. Hay una mujer sentada frente a mí. Tiene 26 años. Tiene un moretón en el brazo que intenta cubrir con su manga larga a pesar del calor de Bogotá. Tiene los ojos rojos de llorar. No sé si puedo hacerlo, me dice. Dejarlo, empezar de nuevo. Tengo miedo. Me inclino hacia adelante y le tomo la mano. Yo también tuve miedo, le digo. Pero ¿sabes qué? El miedo a quedarme era mayor que el miedo a irme. Y una vez que tomé esa decisión, una vez que me defendí, descubrí que era más fuerte de lo que creía. ¿Y si me arrepiento? No te vas a arrepentir de salvarte, te lo prometo. Le doy la mano de nuestra abogada, de nuestra psicóloga, del equipo que está esperando para ayudarla. La veo salir de mi oficina con un poco más de esperanza en sus ojos. Mi teléfono suena. Es un mensaje de mi papá. ¿Almorzamos hoy, mija? Sonrío. Respondo que sí. Mi mamá me había dicho, meses atrás, cuando todavía estaba procesando todo, a veces las peores experiencias nos llevan a nuestro verdadero propósito. Tenía razón. Roberto Andrade me lastimó, me marcó física y emocionalmente, pero también, sin saberlo, me dio un propósito. Me mostró que había miles de mujeres como yo, atrapadas, asustadas, creyendo que no había salida. Y ahora, cada mujer que ayudamos, cada denuncia que apoyamos, cada sentencia que conseguimos, es una victoria. No solo para ellas, sino para todas nosotras. ¿Me arrepiento de haberme casado con Roberto? Todos los días. Fue el error más grande de mi vida. ¿Me arrepiento de haber tenido el valor de irme después de solo 3 días? Ni por un segundo. Porque esos 3 días me enseñaron más sobre mi fuerza, mi dignidad y mi valor que todos los años anteriores juntos. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una mujer a darse cuenta de que merece más, de que el abuso no es amor, de que ella también puede irse, entonces cada segundo de dolor valió la pena. A todas las que me están escuchando, las que están pasando por algo similar, les digo esto: no están solas. Hay ayuda, hay esperanza, hay vida después del abuso. Y ustedes, como yo, como Andrea, como Mariana, como todas las que han tenido el valor de irse, son más fuertes de lo que creen. El primer paso es siempre el más difícil. Pero ese primer paso hacia la libertad es también el más importante que van a dar en sus vidas. No se queden, no se callen, no dejen que nadie les diga que el amor duele. El amor no duele, el amor no quema, el amor no golpea. Y ustedes merecen amor de verdad. Amor que las cuide, que las respete, que las valore. No se conformen con menos. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi historia, por creer en mí y en todas las que hemos encontrado el valor de hablar. Si conocen a alguien que necesita ayuda, compartan este mensaje.
Nunca saben a quién pueden estar salvando. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que creen.